Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy les voy a explicar un tema acerca de rapidez y velocidad, sobre todo cómo se emplean algunas fórmulas. Entonces, déjenme presentarles un archivo para que ustedes vean de qué se trata. Aquí tenemos este archivo y vamos rápidamente a analizar el contenido, ¿no? Ok, tenemos rapidez y velocidad, son fórmulas diferentes. La rapidez, como les comentaba en la clase de hoy, se representa con una R y la fórmula es R es igual a D sobre T, donde las letras R representan rapidez, D es distancia y T es tiempo, ¿sí? Es decir, se hace una pequeña división para encontrar el resultado y sus unidades incluyen siempre una unidad de longitud y una de tiempo. Puede ser kilómetros por hora o puede ser metros por segundo. Y la rapidez es una magnitud escalar, es decir, únicamente debe incluir el dato, el número y la magnitud, por ejemplo, 5 kilómetros por hora. ¿Okay? En cambio, la velocidad dice que debe ser una velocidad, una posición final, perdón, y una posición inicial. Además, se debe considerar el tiempo. La posición final se resta con la posición inicial y el resultado se divide entre tiempo para obtener un resultado de velocidad. Las unidades son exactamente iguales, kilómetros por hora o metros por segundo, y la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, debe incluir, además de la magnitud y el valor, una dirección hacia el norte, hacia el sur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos en la imagen, por ejemplo, los autos de aquí arriba únicamente nos están indicando rapidez, y dice que tienen la misma rapidez pero diferente velocidad. ¿Por qué diferente velocidad? Porque van en sentido contrario y estos tienen diferente rapidez y también diferente velocidad, ¿sí? Ok, un ejemplo de cálculo de rapidez es muy sencillo y dice: un nadador recorre 400 metros en 46 segundos. ¿Con qué rapidez lo realizó? Tienen que anotar los datos, que son los 400 metros, la distancia, el tiempo es 46 segundos. La fórmula es la que ya les decía, R es igual a D sobre T. Entonces simplemente dividimos 400 metros entre 46 segundos, se tiene que hacer la operación, que es una división, y el resultado nos da 8.6. 8.6 ¿qué? Metros sobre segundo, porque aquí, donde sustituimos la fórmula, estamos indicando las unidades, metros sobre segundo. Y de esta manera calculamos la rapidez. Si ustedes observan, aquí no nos indica si va hacia el norte, si va hacia el sur, etc. Únicamente estamos indicando la unidad, ¿sí? Y el valor, porque es un cálculo de rapidez. En el caso de la velocidad, comúnmente, bueno, la velocidad suele usarse como sinónimo de rapidez, pero esto es incorrecto. Por lo que ya les decía yo, la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es escalar, es decir, una lleva dirección y la otra no. Al expresar las magnitudes, la magnitud de velocidad siempre debe indicarse la dirección del movimiento. Aquí está lo que les comento. Y dice, por ejemplo, Juanito corrió a una velocidad de 3 km por hora hacia el sur de la montaña. Es decir, tengo que indicar hacia dónde fue el movimiento, hacia dónde corrió, hacia dónde caminó, etc. Y otro ejemplo muy claro es con los huracanes, ¿no? Que nos dicen que lleva una velocidad de tanto y se dirige hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, etc. De forma convencional, la fórmula utilizada para calcular la velocidad es velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿sí? Para efectos prácticos casi siempre se utiliza esta fórmula, ¿sí? Que es prácticamente la misma
de rapidez, pero con la única diferencia que en lugar de una R se coloca una V, ¿no? Dice, pero al ser una magnitud vectorial, la fórmula correcta es la que yo ya les mencioné anteriormente, posición final menos posición inicial sobre tiempo, aunque si alguna de estas vale 0, pues lógicamente no es necesario colocarla, únicamente sería la posición final, ¿no? Y dice también que toda fórmula puede despejarse para buscar un dato diferente al original. Por ejemplo, esta que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, si la despejo y la cambio para calcular distancia, entonces distancia será igual a velocidad por tiempo y tiempo es igual a distancia entre la velocidad. ¿Sí? Esto es un despeje de la fórmula, nada más para que lo tengan en cuenta y lo anoten para que lo repasen más adelante. Hay un ejemplo del cálculo de la velocidad. Dice, un automóvil recorre 240 kilómetros hacia el oeste en 1.5 horas. Calcule su velocidad en metros por segundo. Primero que nada debemos convertir los datos. ¿Por qué? Porque como están en kilómetros y horas y me lo están pidiendo en metros por segundo, yo debo convertirlos. Para eso se hace esto. Si un kilómetro son 1000 metros, pues 240 kilómetros serán 240.000 metros. ¿Por qué? Porque 240 por 1000 es igual a 240.000. ¿Sí? Aquí está claramente la conversión. Y en el caso de las horas, para pasarlas a segundos, debo multiplicarla por 3600, porque una hora es equivalente a 3600 segundos. Entonces, si son 1.5 horas, pues lo multiplico por 3600 y esto me dará 5400. Y entonces ya tengo las unidades correctas: metros, 240.000 y 5400 segundos. Entonces simplemente sustituyo en la fórmula velocidad igual a distancia entre tiempo y divido 240.000 entre 5400 y esto me da 44.4 metros por segundo hacia el oeste. Si es velocidad tengo que indicar hacia dónde voy. Como el problema está diciendo que es hacia el oeste, pues ustedes simplemente indican que van hacia el oeste. Y esta es la manera de calcularlo, ¿sí? Porque aquí no hay una posición inicial y una posición final, porque el único dato que me están dando aquí es que recorre 240 kilómetros. Lógicamente empezó de un punto, el cual vale 0, por lo tanto si a 240 le resto 0, pues me daría el mismo valor, entonces no tiene caso y se utiliza directamente distancia sobre tiempo. Ok. Y aquí hay otro ejemplo. Aquí dice, durante una carrera, Usain Bolt recorre 150 metros hacia el norte en los primeros 14 segundos. Al final recorre 400 metros en 42 segundos. ¿Cuál es su velocidad si consideramos ambos puntos de referencia respecto al inicio de la carrera? Aquí sí nos da dos datos o dos posiciones y a la vez dos tiempos, ¿sí? Pero el tiempo que se tardó en llegar de los 150 metros a los 400 fueron 28 segundos, porque a los 42 que se tardó totalmente le restamos los primeros 14 y nos da 28. Entonces tenemos que velocidad será igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo. 400 metros menos 150 metros, que era la posición inicial de donde se empezó a contabilizar, nos da 250. Y si dividimos 250 entre 28, pues el valor nos da 8.9. Y aquí en el problema nos está diciendo que es hacia el norte. Entonces el resultado sería 8.9 metros por segundo hacia el norte. Siempre hay que hacer la operación para no tener dudas y sin usar calculadoras. Aquí sí se ocupa o se utiliza la fórmula que dice velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo. ¿Por qué? Porque el problema o el ejercicio te está dando dos datos en referencia al movimiento que realiza el atleta en este caso. En el anterior, como solamente nos daba un dato, pues se utilizó la fórmula directa de distancia entre tiempo.
Y bueno, esta es una pequeña nota de conversiones de kilómetros por hora a metros por segundo. Si, por ejemplo, en un problema tenemos que convertir los kilómetros por hora a los metros por segundo, por ejemplo, si quisiéramos convertir 90 kilómetros por hora a esta otra unidad del metro por segundo, sería así. El 90 se multiplica por 1000 y el resultado se divide entre 3600. Entonces, serían 90.000 entre 3600, o lo que es lo mismo, 900 entre 36, porque siempre que hacemos una división, si eliminamos los ceros, la misma cantidad de arriba que abajo, se mantiene el resultado correcto. Entonces, es lo mismo 90.000 entre 3600 que 900 entre 36, y eso nos da 25. Entonces quiere decir que 90 kilómetros por hora equivalen a 25 metros por segundo. ¿Por qué? Porque se hace la conversión. Siempre que vayan a convertir kilómetros por hora a metros por segundo, se hace de esta manera. Se multiplican los kilómetros por 1000 y el resultado se divide entre 3600, o bien se multiplican por 10 y se dividen entre 36 y nos da exactamente el mismo resultado. Siempre se hace la conversión de esa manera. Espero que vean el video y anoten cualquier duda que tengan. Me pueden preguntar en la clase de mañana.